Bueno, es momento de hablar de economía, en volver a casa, ya 19, 14 minutos y vamos a charlar con Carlos Egiaro, economista, docente, consultor, ya está en línea. Carlos, ¿cómo andas? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, salieron los números de inflación del INDEC y festeja el presidente. Vamos, Toto Carajo puso en las redes sociales, hablando de octubre del 2024 y de la inflación del 2,7%. ¿Es para festejar? ¿Es para tanto, Carlos? ¿Qué evaluación haces de esto? Eso depende de cómo uno lo quiera mirar, ¿no es cierto? En realidad, cuando uno analiza el proceso de compresión de la inflación, con algunos de ustedes hemos hablado alguna vez de que este plan económico guarda bastantes parecidos con el plan de convertibilidad de la década del 90. Sí. En términos de que los ejes son apertura económica, con aceleración de importaciones, desregulación de los mercados y, por supuesto, ajuste fiscal con equilibrio de las cuentas públicas en un contexto, en este caso, además, recesivo. Sí. Por supuesto que la lectura de ese combo de elementos es, obviamente, una disminución de la inflación. A comienzos de año, por ahí, por marzo, abril, nuestro pronóstico era que para esa época la inflación podía ser del 2% mensual. Y en realidad la inflación mayorista en septiembre ya fue del 2%. Está claro que hay un combo de elementos que van jugando en favor de la disminución de la inflación. Y yo en este punto tengo además un pronóstico. Si el gobierno argentino continúa con la actual política, como la está llevando adelante, Sí. es decir, apertura económica, más apertura económica, desregulación de los mercados, atraso cambiario, dólar artificialmente puesto por debajo de la misma inflación, en un contexto de debilidad de la demanda, mi pronóstico es que la inflación el año que viene puede ser del 30% todo el año, y en realidad en el 2026 la inflación podría ser de un dígito. Esto no tiene nada de raro si pensamos en el paralelismo de esta política económica con la de la década del 90. Claro. Pensemos en los datos de aquel plan de convertibilidad, que era un plan antiinflacionario. La inflación en 1990 fue del 1.440% del año 90. Sí. El plan de convertibilidad se empezó a aplicar en abril del año 91 y en el año 94 la inflación fue del 3,9%. Claro. Se bajó de 1.440 al 3,9%. Y ese plan económico tiene un paralelismo muy grande con aquel plan, de tal manera que es lógico pensar que si ese plan continúa tal como está planteado, la inflación del año que viene puede ser del 30% y la inflación del 2026 puede ser de un dígito. Ahora, alguien me dirá, sí, bueno, pero eso va a ser a costa del nivel de empleo, del cierre de empresas, Sí. va a ser la otra cara. La otra cara de un plan antiinflacionario. El plan antiinflacionario de la década del 90 obviamente fue muy exitoso Sí. en la inflación, pero eso tuvo un costo. Este costo se midió en cierre de empresas, aumento del nivel de desocupación a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Sí, terminó Esta explotando es una 2001. película- Claro. Es una película parecida. Sí. Entonces, en realidad, es lógico pensar que vamos a ir por un camino que tiene un paralelismo con aquello. El presidente de la Nación dice, bueno, vamos a ser una potencia mundial dentro de 20 años. Sí. Bueno, eso es difícil de medir, ¿no es cierto? En términos temporales, pero yo creo que es razonable pensar que este gobierno, si continúa con la actual política económica, la inflación de los próximos meses va a seguir bajando, puesto que uno puede pronosticar una inflación, digo de vuelta, del 30% el año que viene y probablemente una inflación de un dígito en el 2026. Eso no significa que la gente va a estar mejor. No, porque ves otras estadísticas y vemos a la pobreza y la indigencia crecer, digamos. Bueno, claro, entonces ahí hay una jugada importante para mirar, incluso desde el punto de vista de los sectores productivos. Sí. Cuando el presidente estuvo con la gente de la Unión Industrial Argentina en un evento que hace esta institución todos los años, a comienzo de septiembre, dijo, yo voy a ir por más apertura económica. Muchos de ustedes casan en el zoológico, lo cual es cierto, muchos que casan en el zoológico, y va a haber ganadores y perdedores. Por supuesto, en un proceso de apertura económica hay ganadores y perdedores, Sí. y el propio presidente de la Unión Industrial Argentina, en realidad, porque acá empieza a haber reacciones de algunos sectores Sí, claro. al proceso de apertura económica, sobre todo, dijo Funes de Rioja, al terminar el coloquio de ideas, que es el evento más grande del año, la más grande empresa del país,
hace 10 días, cuando terminó su discusión, dijo, y bueno, en el Titanic no alcanzaban todos los botes. Qué bárbaro. Lo cual es casi un sincericidio. Sí. No en el sentido de decir que no alcanzan todos los botes, porque ahí es la frase como la planteó Milei. En un proceso de apertura económica hay ganadores y hay perdedores. Entonces, una de Rioja dijo, bueno, no alcanzaban todos los botes. Sí, hay ganadores y perdedores. El sincericidio no estuvo en decir eso. El sincericidio de Funes de Rioja estuvo en decir que están arriba del Titanic. Es decir, que el sector industrial argentino está arriba del Titanic. Porque obviamente el proceso de apertura económica, fundamentalmente en un contexto recesivo y con atraso cambiario, genera mucho ruido en los sectores industriales de cara particularmente al año que viene. Por eso ya estamos empezando a ver reacciones como la de Paolo Roca, el titular de Textil, que empezó a marcar el si esto no me gusta. Claro. Acá empieza una competencia de importaciones de China con la cual no puedo competir realmente. Empieza a haber reacciones de grupos empresarios en este proceso. Bien. O sea que Funes de Rioja queda solo arriba del Titanic. ¿El gobierno argentino va a negociar esto o va a seguir a rajatabla con la política como la está transformando? Eso es la pregunta que no está clara de cara al proceso de los próximos meses, porque el gobierno argentino, en esta política económica así planteada con la motosierra, empieza a enfrentar a grupos empresarios que empiezan a ver dificultades de cara al escenario futuro. Claro. Sí. Además vos das... Dijo, bueno, si esto sigue así, yo tengo que evitar no sé cuántos empleados, porque no puedo competir con la importación china vinculada con el tema del acero y todo el tema de las zapas, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo, en mis recorridos y asesoramiento de empresas en la región pampeana, estoy viendo ya reacciones de grupos empresarios que están empezando a mirar con mucha preocupación lo que está ocurriendo. Sí, y ni que hablar, pensando, digo, porque hablas de Funes de Rioja, industria grande, Techín, que todavía tiene espalda, pero pienso en las pymes, en pequeña y mediana empresa, peor todavía, ¿no? El golpe va a ser más grande. La apertura económica es una pieza clave para bajar la inflación, por supuesto que sí. Claro. Y en realidad, como lo fue en la década del 90, sí. Como bajas precios en el mercado interno, acelerando importaciones, y el gobierno argentino está yendo por un proceso de apertura económica, no solo bajando los aranceles de importación. Lo más fuerte no es eso, sino que está eliminando todos los marcos regulatorios aduaneros con respecto a las importaciones. Y esto es parte de la explicación de la eliminación de la AFIP. Porque efectivamente, si vos te regulas las importaciones, eliminás todos los mecanismos administrativos, burocráticos que frenaban importaciones, en realidad te está sobrando gente en la aduana también, por supuesto, que es parte de lo que estamos viendo. Y eso va a conducir a un escenario donde las importaciones van a ser mucho más fáciles. Yo digo, un productor agrícola argentino tal vez el año que viene pueda comprar una máquina agrícola en cualquier lugar del mundo sin pasar por ninguna concesionaria como es un productor paraguayo. Claro. Y eso obviamente va a tener un impacto sobre los fabricantes de maquinaria agrícola en Armstrong, en La Pareja, etcétera. Sí. Bueno, es que la frase es esa, ¿no es cierto? Si voy por la apertura económica y la desregulación de los mercados, hay ganadores y hay perdedores. Y evidentemente que esta es la película que tenemos por delante, de tal manera que cuando uno dice, bueno, pero esto es bueno o malo, y depende de dónde estés parado para mirar el partido. Claro. Sí, pero nosotros es malo, ¿dónde estamos parados? Sí. En ese sentido, Carlos Gavio te consulta. Decías lo de los sectores productivos y hablábamos por ahí de la industria fabril, en este caso la maquinaria agrícola. El campo, los pequeños, medianos productores, contratistas que por ahí están frente a ese dólar planchado, ¿en qué situación están frente al gobierno hoy? Si uno analiza la situación de lo que llamamos el margen bruto agrícola de cara a esta campaña, lo que hay que decir es que sobre campos alquilados es difícil encontrar un productor que le cierre los números. Y alguien dirá, no, bueno, pero sobre campo alquilado es una particularidad. No, el 70% de los campos en la región pampeana se trabajan sobre campos alquilados. O sea que estamos mirando la regla general, en realidad. Y alguien que nos está escuchando dirá, bueno, pero eso debe tener que ver también con los precios en Chicago, que están muy bajos. Sí, por supuesto. Pero un productor agrícola en Córdoba, en el provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, trabajando sobre campos alquilados, el día que los números no le están cerrando, porque son muy finitos, tiene que ver con un combo de elementos, entre los cuales está, por supuesto, la baja de los precios internacionales y también el atraso cambiario.
Carlos, siempre que hablamos con vos, por ahí proyectamos algunas cuestiones. ¿Algo para lo que queda de este año en materia económica? ¿Algo a lo que hay que prestarle atención? Bueno, el gobierno habla de la reactivación, ¿no es cierto? Sí. La reactivación es muy parcial y es muy lenta. Pensemos, supongamos que alguien le dijera, bueno, la venta del sector lácteo entre octubre con respecto a septiembre mejoró un 0,5%. Sí, claro, pero en lo que va del año cayó el 15%. Claro. O sea que la recuperación del 0,5 en realidad pasa casi desapercibida. Es un dato estadístico que no influye sobre la sensación general. La economía argentina tocó un piso en el segundo trimestre de este año, sí, yo lo vengo diciendo desde el segundo trimestre. Tocó un piso en el promedio de sectores que siguen cayendo. Ahora, la recuperación de la actividad es muy discreta y por supuesto no alcanza a compensar el proceso de lo que son las pérdidas o la caída de ventas a lo largo de la mitad del año, porque hay millones de personas que perdieron fuertemente poder adquisitivo y no lo van a recuperar en los próximos meses. Pensemos, los jubilados han perdido 25% de poder adquisitivo, los docentes 50% de poder adquisitivo. Sí. Entonces, obviamente que por más que haya un proceso de recuperación, hay un nuevo sustrato, digamos, de mirar la pirámide social en la Argentina, con una redistribución más regresiva del ingreso, donde inevitablemente, digamos, el proceso de recuperación del consumo va a ser muy discreto, por eso que decíamos recién. Hay millones de personas que se van a encontrar en los próximos meses que no hay más inflación. No hay más inflación. ¿Significa que voy a recuperar mi poder adquisitivo? Al menos no en términos de las expectativas que puede tener la gente, ¿cierto? Porque si alguien le dice que como docente universitario voy a recuperar el 50% que perdí en los próximos 5 años, bueno, lo que está claro es que no lo va a recuperar el año que viene, ¿no es cierto? Sí, y tampoco un jubilado. No, que es realmente que ya venía cobrando muy poco y encima ha perdido, como vos decís, el 65% de poder adquisitivo. Carlos, hoy justamente, para ir cerrando, hoy justamente festejaba, hablando de festejo de Milei, que por fin lo llamó Donald Trump, ¿no? Sí, dijo que lo está copiando. Sí, dijo que además Donald Trump lo está copiando a él, y uno ve desde lo político económico, la verdad que nada que ver la línea de pensamiento de Donald Trump con la de Javier Milei. ¿Vos cómo la ves a esa? No, desde el punto de vista económico, casi diríamos que están en las antípodas. Claro. Donald Trump es nacionalista, es proteccionista, va a buscar los aranceles de importación, quiere defender la industria nacional estadounidense y el empleo. Es decir, están en las antípodas. Coinciden en cosas que no son económicas. Los dos están contra el aborto, los dos están contra el igualdad de género, los dos están contra el cambio climático. Sí, claro. Un montón de cosas en las cuales obviamente coinciden, más allá del estilo político, ¿no es cierto? Electivo, insultándonos a los adversarios. Bueno, en este punto, obviamente que piensan más o menos parecido, pero si hablamos de economía, hay más diferencias que coincidencias, claramente, ¿no? Sí, está clarísimo. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Que andes bien. Que anden bien, chao, buenas tardes. Chao, hasta luego. Ahí estaba Carlos Egiaro, docente, consultor. Lo despedimos rápido también porque tenía una conferencia. Ahora anda al palo siempre. Nos atendió justo el día que salieron los números del INDEC, pero porque algunos festejan el 2,7%, pero tenemos que hablar a costo de qué. Pero vos sabés tenemos esta inflación que obviamente celebramos. Yo no la veo tan así en las góndolas después, ¿no? Porque es difícil. ¿Sabes qué? Hoy hay que buscar números. Escuchaba algún debate sobre también cuánto hace, que creo que es de comienzos de los 2000. Sí. Creo que de la canasta básica y la incidencia que tiene a la hora de medir el INDEC. No, el índice de precio consumidor, el IPC, se mide con respecto a salarios del 2004 y 2005, Gaby. Sí, así es referencia a eso. A eso y a los componentes dentro del salario, porque la conectividad, por ejemplo, no era la misma. O lo que destinábamos al servicio. Es la medición de consumo entre el 2004 y 2005. Claro. Pero con ese salario, digamos, otra Argentina. Es otra Argentina. Digo, eso seguramente nos daría hoy números muy altos, como también nos daría números muy altos el año pasado cuando teníamos inflaciones que estaban muy altas también en la Argentina. Claro. Si hablamos de números del INDEC, recién recordé cuando Carlos dijo otro número que sacó esta semana el INDEC, que es el de pymes que cerraron. Oficialmente esto es cerraron. Sí.
Porque estos números no los dan a conocer. No. No lo festejan. En 2024 cerraron 16.500 pymes en el país. 16.500 sí, pymes. Pero a mí lo que me parece también que es de importancia, meses, es decir, 10 que meses. entre enero y julio cerraron 10.000. Y entre julio y octubre, que es hasta donde llega la medición, sí, claro, las 6.500 restantes. Es decir, sí. se va acrecentando la cantidad que por mes en esto. También son números del INDEC. Digo, para que tengamos en cuenta las variables que se festejan por ahí y las que no se festejan. Y la clara comparación con la década del 90, con aquel momento, y las diferencias en política económica. La verdad que se pueden saludar, se pueden festejar, que tienen un montón de coincidencias de lo discursivo. Pero por supuesto que a Donald Trump le conviene también una apertura económica de nuestro país. Totalmente. Bueno, pero Él va a ser proteccionista con los Estados Unidos. es presidente de los Estados Claro, Unidos. el presidente Nunca va a estar así. Además, más a la derecha que el republicano está, digamos. Sí, por eso nunca va a ser. Le importa un carajo lo que nos pase al resto. Para nada, no importa nada. No, a ver, si yo fuera argentino me gustaría que mi presidente fuera de esa forma. Sí, de así. Que no le importe el resto, digamos, sí, también de los países. parece tan utópico como el lunes. Bueno, El lunes nos voy. De lo económico. Estamos hablando de lo económico, sí, por sí, la duda, sí. ¿no? Porque Qué siempre acostumbrado que estoy. Qué acostumbrado que estoy a que la licencia de domingo, porque dije el lunes. El miércoles, después del supermarket en los Estados Unidos, todos los funcionarios del gabinete tenían corbata roja. Se supo luego que fue de una manera de homenajear a la elección de Donald Trump, que finalmente sí le atendió el teléfono al presidente Javier Milei. Claro. Pero no habla. Sí. Y le mando un saludo a ¿Y Max será porque Zuckerberg. están esperando que vengan a las inversiones? Las supuestas inversiones. La lluvia de inversiones. Sí. O más deuda. O que lleguen esos dólares, pero se irá acrecentando la deuda que tomó Mauricio Macri de 40.000 millones de dólares, que no nos tenemos que olvidar que tomó Mauricio Macri. Por eso nuestro país desde ese momento dejó de tener soberanía económica, más allá de las dificultades que tenía con anterioridad, ¿no? Sí. Y ahora en una apertura económica es más el daño interno que se está haciendo y que se va a hacer a futuro si esta política económica continúa. Noto una diferencia en esta charla que tuvimos hoy con Consejero con algunas anteriores que pudimos haber tenido. Porque sí recuerdo de comienzo de año decir que la inflación podía empezar a bajar, pero hablábamos de a costo de qué, ¿no? Y es lo que hoy estamos reflejando. Sí. Ahora bien, cuando nosotros le preguntábamos a Segiaro o a otros economistas amigos, que tampoco estamos en contra de que la inflación baje. No, para nada, que no se malinterprete. Claro, lo que queremos Sí, el tema es a costa de quién. Claro, o sea, claramente. baja la inflación, pero la gente tiene que pedir el más dinero pobre, para comer. Claro. Bueno, no tiene sentido. Claro. Sí. Cuando hablábamos con Consejero o otros economistas, Sí. le preguntábamos por los sectores que suelen pedir sus consejos, o suelen ir a una capacitación, o suelen tener asesoramiento por lo económico, y nos decía, bueno, hay ciertos sectores que aguantan, que siguen aguantando. Esto que dice Segiaro, de algún sector empresarial del país que ya empieza a preocuparse, bueno, hay que ver cómo sigue eso también. Digo, a diferencia de otras veces, hay algún tipo de modificación. El dólar planchado, que el gobierno no intervencionista de la Libertad Avanza sí interviene para que el dólar esté en el valor que esté, funcionando, exacto. y que el mercado cambiario esté de la manera que está. Y a la corta o a la larga ya le está afectando y muchísimo el bolsillo a productores de este país, que no sé cuánto más van a aguantar si reconoce que no la están pasando bien. Algunos quieren seguir aguantando, quieren seguir esperando. Lo cierto y lo concreto es que los números de pobreza, los números de indigencia crecen y lamentablemente es gran parte de nuestro país el que está perdiendo, porque somos cada vez más y más. Y más, sí, exactamente. Se van sumando de miles. De miles la cantidad de pobres que han sido para este año, ¿no? Estamos hablando de arriba del 60% de pobreza. Sí. Sí. Algunos hablan de que buscan esa Argentina, ¿no? Con un 20%,
que esté cómodo y con un 80% de que estemos por debajo de la línea de pobreza. O sea, un país con una gran desigualdad. Con estabilidad en la macro, pero con mucha desigualdad. Con muchísima desigualdad. Pero se puede hacer las dos cosas, ¿eh? Se puede hacerlo. Se puede tener estabilidad y se puede crecer el consumo. Puede haber salida de la pobreza, salida de la indigencia. Alguna vez en este país hubo doble superávit, se llamó también. También. No hay que ir tan atrás en el tiempo. Son unos lustros para atrás. Un 20 anitos, más o menos, 18 anitos.